Ahí va. Ahora sí. ¿Cuál era la pregunta? Sí. Si se acuerdan lo último que vimos y si habíamos llegado a poder ver lo que es la diferencia entre comunicación e información. Creo que un poquitito de eso habíamos llegado a ver. Claro, creo que la comunicación es cuando, más o menos, si me acuerdo lo que explicó, es cuando estamos, que hay varios métodos de comunicación, que puede ser vía internet, vía oral. Canales, esos son los canales, muy bien, sí, perfecto. Sí. Y había, además de paso ayudamos a las chicas que después se sumaron un poquito más tarde, había un concepto re importante para que la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores fuera efectiva, que tenía que ver con el feedback. ¿Nos acordamos qué era el feedback? Claro, la retroalimentación. Exactamente. Hemos visto, hemos charlado. Exactamente, la retroalimentación, eso es el feedback. Significa que mi receptor o receptores han comprendido y han decodificado efectivamente mi mensaje y me hacen algún tipo de devolución. Es decir, esperen que silencio y después se van activando el micrófono ustedes, así no hacemos ruiditos. Significa que mi receptor o receptores han decodificado correctamente el mensaje, ¿sí? Y hay una devolución. Ya sea porque hacen lo que se pidió, eso es un feedback también, ¿sí? O porque se genera un ida y vuelta comunicacional al modo de una conversación. Piensen, por ejemplo, y siempre terminamos volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Esto de las comunicaciones que se suelen hacer los fines de semana de parte de Presidencia de la Nación y el tema de cuarentena, no cuarentena, áreas COVID, etc. Hay momentos de ese tipo de comunicaciones donde no hay un intercambio, entre emisor y receptor al nivel del que yo puedo tener con ustedes, con un amigo, en cualquier tipo de conversación, sino que hay momentos donde se informa solamente. ¿Pueden ver alguna diferencia ahí entre información y comunicación? Andrea, espera que te tenés que habilitar el micrófono, porque los tenía todos silenciaditos. Te habilito yo el audio. Comunicación, A ver. hay diálogo. En ese tipo de información. Hay diálogo. Muy bien, pero Alicia. Nosotros no participamos. Somos receptores pasivos de alguna manera, ¿sí? Y nuestro feedback sería actuar en consecuencia a lo que se nos está ordenando y o pidiendo. Ahí es donde el ida y vuelta sería más o menos, el charlar con la persona que sea el ida y vuelta, a eso se refiere. Claro, hay un tema con el ida y vuelta, exactamente, ¿sí? Ahora bien, fíjense, ¿qué se produce ahí? Hay momentos de esa comunicación donde el presidente, por ejemplo, intercambia momentos con los periodistas, ¿sí? Ahí se ve claro el feedback y el ida y vuelta. El periodista retruca, el presidente se enoja, el periodista le contesta, el periodista hace una pregunta totalmente desubicada, por ejemplo, ¿no? Y ahí se ve el feedback, positivo o negativo. Entonces se produce un intercambio comunicacional. Ahora bien, cuando se informan datos y no se está esperando del otro lado la respuesta, hablamos puntualmente de comunicación meramente informativa. Es lo mismo que un decreto, una bajada de línea, un protocolo de lavado de manos, cuando hablábamos justamente, ¿no?, de conductismo, ¿sí? Ahí yo no estoy esperando como emisor que me den ningún tipo de feedback. Estoy pidiendo que se acate el receptor a lo que yo estoy informando. Eso es información pura. Nunca hay del todo comunicación sola o información sola. Acá justamente siempre tomo las conferencias de prensa porque tiene casi todo para analizar.
lo interesante es ver cómo hay momentos meramente informativos, momentos de comunicación donde se produce el ida y vuelta, y también los momentos de comunicación empática, donde vemos la comunicación empática si es que la vemos. En cualquiera de los tres representantes del Poder Ejecutivo, ¿dónde lo ven ahí en ese momento? Disculpe, Sí, profe, ¿cómo? ¿Cómo? El momento de comunicación empática. Digo, a ver, tenemos como tres conceptos. Comunicación, el acto donde hay un ida y vuelta cerradito, tal como diría el esquema que que explica la teoría. Después tenemos momentos meramente informativos, ¿sí? Donde el feedback no le importa al emisor, lo que importa es que llegue esto y se acate, ya sea decretos, datos, un protocolo, ¿sí? Esos son momentos informativos. Y ahora pregunto, para retomar como lo último de alguna manera, lo empático, la cuestión de la comunicación empática, donde estamos sumando un elemento más al acto comunicacional, que es la empatía. ¿Lo pueden llegar a ver en este tipo de conferencias de prensa en alguno de los representantes de los ejecutivos, provincia, nación, ciudad? Pregunto y pido ejemplos. Yo después les doy, ¿no? Y por ahí, profe, Y Sí, Andrea, a ver Andrea, después viene Gigi, sí. y empático en el momento que nos aconseja que sigamos con la rutina de lavarnos las manos, que es para protegernos. Bien, ¿qué más? Sí, claro, sí. la comprensión, la escucha activa. La comprensión o escucha activa, que también a veces ellos empatizan con los periodistas, tratando de entender activamente, ponerse en el lugar, ¿no?, del periodista que de alguna manera representa o no, a veces, a los receptores pasivos que somos el resto de la sociedad. ¿Lo van viendo? ¿Se va viendo ahí? Sí, sí. Bien, Ah, sí. entonces, como primer elemento de la comunicación empática teníamos la escucha activa. Hay otro elemento que lo vamos a ver, esto se va a ver bien cuando empiecen ya con las prácticas de trabajar con las familias de los pacientes sobre todo, que hay una parte de, que lo charlamos también, pero necesito como que lo refresquemos, algo que se llama lo que es la percepción social, que va a, de alguna manera, sesgar nuestra empatía hacia el paciente, ¿sí? Es el componente perceptual de la comunicación empática. Yo puedo tener escucha activa, que es ya ponerme en un lugar de recepción, ¿sí?, empático, sin estar pensando lo que voy a responder, sino que escucho atentamente la demanda o planteo del paciente. Pero le agregamos otro componente más, que es la percepción social. ¿Y eso de qué estaría sesgado? Porque va a influir positiva o negativamente en la empatía que yo tenga hacia ese paciente o hacia esa familia. En la transparencia de uno mismo, Ajá. en el autocontrol. Habla de, No tanto, no tiene que ver de uno mismo. Es algo que... profe, A ver. del convencimiento. Convencimiento. ¿Convencimiento de qué? A ver, ¿de qué sería? Cuando nos dan una noticia con un ejemplo y nos quieren convencer, es persuadir. No, pero hablo de percepción social. Es como algo que yo ya... no era entendí persuasión, mal. no era persuasión. Está bien lo que decís, pero eso es persuasión. Que lo vamos a ver más adelante. No, yo no la escucho bien. Puede ser que cuando se le transmite una indicación médica, a ver si realmente los familiares o el paciente va a poner por obra, digamos, si va a cumplir. Tiene que ver, en realidad tiene que ver con lo que yo creo, ¿sí?, que va a entender el otro. Sí. La percepción social bloquea de alguna manera la escucha activa si es incorrecta. Si yo ya me paro enfrente de un paciente con el filtro de la percepción social, donde pueden entrar juicios de valor, prejuicios, esto de, estos son unos densos, ya me caen mal, ¿no? Y mi acto comunicativo va a estar sesgado por esa percepción social que yo tenga, ¿sí? Por lo que yo crea que va a entender el otro. Y eso va a determinar cómo yo me comunique con esa persona. O por ver cómo está vestido,
o por ver cómo habla el otro, ¿sí? Entonces, a veces juega en contra la percepción social. Pasó al revés. Hubo un caso que lo charlamos en otro lugar donde doy clases que me lo contaron los chicos, yo no lo sabía. Me enteré después por las noticias. Una señora que tenía un prejuicio contra un muchacho en el tren, creo que fue, que al final era enfermero. Sí, sí, sí. Ah, sí. Me recuerdo la noticia, sí. Bien, bien. Bueno, ahí está el tema de la percepción social, tanto del lado del personal de salud como del lado del paciente, ¿sí? El prejuicio, lo que yo creo, mi historia, lo que yo proyecto en el otro a través de leer su lenguaje corporal o físico e interpretar cualquiera. Todo eso va a influir en el acto comunicativo, para bien o para mal. Es decir, una persona que se piensa ya que el enfermero es de tal o cual manera, no va a tener una recepción igual, ¿sí?, que una persona que está abierta realmente a recibir esa información. ¿Lo ven más claro ahí? ¿Se ve más clarito ahí? Sí, profe. Sí, sí, tal Y cual. profe. pasó con la gente de la villa, que pensaron que Bueno, de los habitantes de la Villa Azul, hace unos días atrás. sí, O sea, es como un preconcepto para discriminar o para que alguien te caiga bien o mal, digamos. totalmente, exactamente, es como un preconcepto, sí. También tiene que ver, fíjense, a veces cuando es positivo por demás, yo sé que seamos nosotros, personal de salud o pacientes, ¿no? Ah, bueno, pero esta persona es una eminencia, ya el epidemiólogo, ¿cómo lo escucho yo? Como si tuviera la verdad revelada. También esa percepción social va a influir en mi feedback como receptor de la información, porque yo considero que esa persona, por lo que yo sé o prejuzgo o creo o me dijeron, es una eminencia, ¿sí? Si viene alguien que no lo conoce nadie, pero tiene información verídica y constatada, pero no entra en mi percepción social positiva, probablemente no lo escucho, no le dé pelota, hablando mal y pronto. Totalmente, sí. ¿Sí? Esto de que hay un montón también de médicos que circulan en los medios de comunicación, vieron que van como rotando por distintos canales con el discurso ya como armado. Y de repente aparece alguien que no conocemos y uno ya como receptor dice, ¿este de dónde salió? ¿Quién es? También pasaba como nosotros como receptores, con todo lo que bajaba línea informativa, ¿sí? Fíjense, informativa, la Organización Mundial de la Salud. Hasta que dijeron, no, pero el uso de barbijo en realidad no era tan necesario. Un ruido tremendo hubo en esa comunicación, porque uno desde su percepción social está programado para atribuir a todo lo que plantea la Organización Mundial de la Salud como verdad irrefutable. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe, es verdad, sí. Esto de lo que es la percepción social. Entonces, ese es otro, escucha activa es lo primero. Segundo, la percepción social. Hacen a todo lo que es la comunicación empática. Después tenemos el componente cognitivo de la comunicación empática. No tengo filmina de eso. Si no lo filmina, me parece pretendo. No tengo filmina. No tengo todavía el power de eso. Pero la tercer pata, que es el componente cognitivo. Es decir, más allá de la percepción que tenga el emisor o el receptor, lo que sabemos sobre el tema en cuestión o sobre el paciente. Es decir, cuánto yo sé de esa familia, de ese paciente, de esa enfermedad, cómo me manejo yo con mi información y mis credenciales académicas, por ejemplo. Esa es la tercera pata de la comunicación empática. A veces podemos empezar muy mal un intercambio comunicacional con un paciente, pero si uno sabe, maneja el tema, sabe de dosificación, sabe de la enfermedad, sabe de esto, ¿verdad?, podemos llegar a ser mucho más efectivos explicándolo, ¿sí?, que un enfermero novato, donde le va a jugar en contra la falta de experiencia, la percepción social que va a tener el paciente de él, y el componente cognitivo de que no sabe bien el tema. Entonces la experiencia también nos va a determinar
en nuestro lugar de receptor o de emisor de información, y aquello que sabemos, ya sea del tema en cuestión, del paciente, de nuestra propia experiencia, ¿no? Como agentes de salud. Todo eso va a estar determinado va a estar determinando, perdón, la comunicación empática. Fíjense, entonces, que con ser empáticos y decir, sí, sí, entiendo lo que te pasa, no es suficiente. No es suficiente. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo que entender que mi filtro perceptual va a estar empañado por mis creencias, mis prejuicios, mis cuestiones. Que mi escucha activa se va a ver tocada por eso. Pero si yo manejo el tema, lo sé, tengo la experiencia, el componente cognitivo, conozco al paciente, me conozco la historia clínica, ya tengo un súper coroto a mi favor. Entonces, son como muchas variables a tener en cuenta para establecer una verdadera comunicación empática, pero este componente cognitivo nos va a permitir mantener cierta distancia emocional, ¿sí?, al momento de tener que dar malas noticias, explicar un tratamiento con términos técnicos, explicarle a una familia cómo continúa un proceso con términos técnicos. Entonces, fíjense que en comunicación, en salud, la empatía no es solo, a ver, ¿cómo se diría? No es suficiente, es condición, pero no es suficiente para que haya comunicación empática. Porque empatía puede sentir el peluquero por mí si le cuento un drama mientras me está cortando el pelo. ¿Se dan cuenta de eso, de la diferencia? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Fíjense cómo en estas ruedas de prensa, a veces, yo lo veo porque como que trato de ir leyendo un poco el lenguaje no verbal, ¿no?, de estos tres representantes del pueblo. Cómo va cambiando un poco la cara, ¿no?, cuando responden, según, por ejemplo, de qué medio sea el periodista. ¿Vieron eso? Bueno, la próxima conferencia lo van a ver. Ahí está ejerciendo como, y mismo cómo pregunta el periodista, según de qué medio es, ¿sí? Ahí lo que es la percepción Sí, social. totalmente. Hay una diferencia, sí. Y la percepción social entra, porque también hace que nos pongamos a la defensiva a veces eso. Entonces es muy difícil lograr un acto comunicacional verdaderamente empático, porque no se sabe si el otro está preguntando para saber y para poder reproducir información o para chicanear, fíjense, ¿no? Claro. Entonces, con ser empáticos solamente no basta. ¿Por qué? Porque después yo quiero profundizar las próximas clases todo lo que tiene que ver con la comunicación de malas noticias. ¿Les ha pasado a los que ya están trabajando alguna vez esto de la comunicación de malas noticias a pacientes o a familiares? ¿O tener que traducir malas noticias de un médico a un paciente o a un familiar? Bueno, obviamente yo no, porque no tengo experiencia en el campo, pero sí es una de las cosas que más me preocupa. Cuando llegue el momento ese, sinceramente es algo a lo que le tengo un poquito de miedo. Claro, porque ahí está donde ejerce presión la percepción social que uno tiene, ¿no?, de la situación o del otro. Vamos Sí, a destinar una clase especial puntualmente para eso, pero por eso tenemos que estar siempre preparados con la cuestión de el componente cognitivo, lo que sabemos, ¿sí?, lo que transmitimos de manera precisa, exacta, y la empatía, que nos va a permitir ponernos en el lugar del otro, entender, generar un contexto comunicacional adecuado, pero que no nos coma la situación. Ahí es donde tenemos que tener como mucha cintura, ¿sí? Es una línea muy delgada. Es muy delgada la línea, sí, es muy delgada la línea. Fíjense que hay muchos médicos, tomando un poco lo que decía al principio de la clase, que en vez de hacer una comunicación empática de malas noticias, transmiten información y nada más. ¿Ven la diferencia? Verdad. Por ahí nos ha pasado como pacientes, ¿eh? No hay sí, a mí me comunicación. pasó.
Sí, totalmente. Me ha pasado. Lamentablemente recibí malas noticias y lo tiraron a boca de jarro como si fuera un dato más, un día más de trabajo para ellos, y a mí fue muy fuerte lo que me dijeron y bueno. Ahí es donde empieza, sí, ahí se transmite información, no hay un acto comunicacional empático. No, para nada. No hay para empatía nada. para Lo que nada. pasa es que cada situación es diferente también. Claro, claro que sí. Muchas veces igual, y esto a ver, me pongo un poco en abogado del diablo, a veces para el médico es como una defensa esto de refugiarse en el tecnicismo y en la mera transmisión de información, ¿sí? Es también una defensa ante el dolor ajeno, porque si está todo el día sobreempatizando, se vuelve loco. Pero, digamos, No, claro. a veces lo que sucede es que se produce mera transmisión de información, de manera donde parece que uno dice, ¿y dónde estudió la parte de la psicología de la comunicación Sí. esta persona? En ningún lado, se la guardó, ¿no? Profe. Sí, tesoro. ¿Y la enfermedad? Yo, por ejemplo, a mí no me tocó tener que dar esa información cuando yo tuve mis prácticas, pero sí estuve al lado de un médico que sí dio la información y la información fue, no pudimos hacer nada. Hicimos lo que pudimos. Y terminó ahí. Así de frío. Sí, se dio vuelta y se fue. Sí. Y yo me iba a poner a llorar porque pobre, se lo tiró así. Sí. Gigi, tenía micrófono. Sí. Fíjense que ahí se ve la diferencia entre lo que es el concepto integral de comunicación con empatía y la mera transmisión de información, ¿sí? Pero tampoco podemos sobreempatizar, porque si sobreempatizamos nos come crudo la situación. Entonces tenemos que tener una disociación instrumental, ¿sí?, a nivel comunicacional, que nos permita movernos en esa dinámica sin quedar totalmente atrapados por la situación, sin quedar atrapados por... intermedia, digamos. Exactamente. Claro. Yo pienso que eso, profe, también pasa más de cómo es la persona en general. Porque si a mí me pasa algo así, yo no puedo evitar no ser empática, porque no me sale. Pero la empatía está. El punto es cómo lo regulamos al transmitir una información y que se genere un acto comunicativo, ¿no? Que no Claro, sea sería como que... Claro, pero como no que a nosotros no nos involucrarte afecte, tanto. digamos. Vamos de a uno, a ver. Yani, Que no primero. involucrarte tanto para que no te afecte. Por un lado es eso, la disociación instrumental, ¿sí? Tal cual. Y por otro lado, no dejar de lado la empatía como para poder entender el contexto en donde yo tengo que transmitir un mensaje a una persona, ¿sí? Que en general en salud... También. ¿Cómo? Para que haya una comunicación también. Para que sea, exactamente, para que sea comunicación con todas las letras, exactamente, ¿no? Que se puedan cumplir todos los elementos del acto comunicacional y que no sea mera transmisión de información, tal cual. A veces pasa cuando, por ejemplo, se ve mucho esto, cuando una persona va a hacer una denuncia a la policía, ¿sí? Que se encuentra con un receptor de información, que es el policía, ¿no?, que se limita a hacer una serie de preguntas protocolares y a transcribirlas. Y la persona necesita una contención, una empatía especial en ese momento, ¿sí? Y a veces esto no sucede. Lo veía en otro lugar donde trabajo, que me decían esto, ¿no? Bueno, me pasó tal y tal cosa en el contexto de la pandemia, terminé en la comisaría, y fue como muy protocolar, estábamos ya hablando de lo que serían las entrevistas, ¿no? Los distintos tipos de entrevistas que encontramos. Y me planteaban esto los chicos, de decir, a uno también le pasa, ¿no? Vas a un lugar donde necesitas cierta contención y simplemente se transforma en un intercambio de datos, la cuestión. Entonces, eso es lo que hay que evitar en salud, cuando estamos tomando denuncias. ¿Se van entendiendo esas diferencias? Sí, sí. Después ya vamos a ir las próximas clases viendo esto sumado a los que son los canales de la tecnología, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los distintos canales comunicacionales? Porque a veces la tecnología ayuda y a veces no, ¿sí? Que estamos como demasiado, esto del canal que impide justamente leer al otro desde un lugar más humano. Si
si yo me manejo todo el tiempo con cuestiones tecnológicas, con mensajitos, con esto y lo demás allá, me cuesta mucho leer al otro. Lo orgánico justamente es lo que se está perdiendo hoy en día ahora con esto de tanta tecnología. Por un lado, la tecnología está salvando las comunicaciones en el mundo. Y por otro lado, lo que se va perdiendo es la lectura orgánica del lenguaje no verbal del otro. Por eso a mí me gustan las clases en Zoom, porque podemos, por lo menos nos vemos las caras, los gestos, el tono de voz. Todo eso, ¿sí?, suma al momento de que se genere un acto comunicativo integral y como corresponde, como quien dice. Porque a veces... No somos ropa. Pasa, pero es que pasa muchas veces que uno malinterpreta un mail, un mensaje, una comunicación, porque no sabemos el tono con el que el otro nos está hablando. ¿Sí? Por eso es tan tremendo, por eso es tan importante siempre que los médicos dicen, no leas el resultado del análisis, espera que te lo diga yo. ¿Sí? Porque el paciente lee, googlea, interpreta cualquier cosa, y llega a la consulta totalmente descompensado, ¿sí? Pero porque eso no es comunicación, está leyendo información que hay en un texto, no es un acto comunicativo. El acto comunicativo se produce cuando se genera el ida y vuelta con el médico. ¿Sí? Lo de corregir de manera que se entienda, digamos, el paciente. Exactamente, y si hay empatía, bueno, mejor, ¿no? Porque si no, como que fuera un robot que te está leyendo lo que ve. Sí. ¿No? Ahí está la dimensión humana de la comunicación, justamente, de transformar a veces datos de información en algo orgánico y humano y poder traducirle al otro, preocupándome realmente porque comprenda lo que estoy diciendo. Porque la empatía no es solamente me pongo a llorar con el paciente, tiene que ver con esto, el componente cognitivo, de decir, no me voy hasta que no entienda lo que le estoy diciendo, o que haya un momento de comprensión, desde algún lugar que comprenda, por lo menos que entienda si es bueno o malo lo que le estoy tratando de comunicar, de transmitir. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, sí. No, sí. Andrea, dime. Que hay un PDF que yo leí que habla de la comunicación con el paciente suyo y dice que hay que imitar los gestos también en la comunicación, que si, por ejemplo, está triste, imitar la mirada. Bien, a eso quería decirles también, para ir cerrando. Esas son herramientas que nos dan por si nos cuesta un montón, ¿sí? Por si nos cuesta un montón generar un acto comunicativo que no sea una mera transmisión de información. Pero, si uno ya tiene empatía, trata de bajar el prejuicio al mínimo, bajar el prejuicio, disposición anímica y corporal como para hacer un contacto humano y orgánico. Ya tenemos media batalla ganada con eso, no hace falta imitar a nadie. ¿Sí? La teoría en todos lados van a encontrar distintas cuestiones que te dicen, adopte un tono de voz similar al del cubano. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Me puede pasar, sí, en una entrevista con un adolescente, que yo trabajé muchos años en clínica con adolescentes, donde tenés que aprender códigos para poder empatizar, ¿sí? Y que esto que yo digo todo el tiempo los pibes, cuando hablo de un niño digo el pibe y de un adolescente digo el pibe, pero porque tengo la costumbre de trabajar con chicos y adolescentes. Y hay cuestiones de código que fui implementando a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces el discurso y mi pensamiento, comunicación, lenguaje, pensamiento, se ve de alguna manera modificado para poder generar una comunicación orgánica y empática con un pibe. ¿Sí? Claro. Si yo quiero generar un acto comunicacional empático, no le puedo hablar igual que le hablaría a la madre en una entrevista aparte. Y a la madre no le puedo hablar como hablo con ese chico. El código es distinto, la disposición física y anímica también es distinto. ¿Sí? Porque si yo empatizo con el chico, también empatizo con la mamá. ¿Qué le quiero contar y cómo? Eso no significa que yo le diga al pibe, ¿qué querés? No, por eso digo, no podemos estar imitándolos tampoco. Pero sí compartir algún código en común
o saber que hay palabras que ellos van a utilizar, ¿no? Que yo las tengo que comprender, porque si estoy a cada rato, por ejemplo, que no lo tuteo a un chico, no lo tuteo. Bueno, dígame su nombre, apellido, me convierto después como me transformo en alguien similar al médico que te lee un resultado de análisis y se va. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque puedo ser puedo tener la variable cognitiva súper desarrollada, saber un montón, explicar un montón, pero si no empatizo, es lo mismo. ¿Sí? Tengo que tener como todas las pelotitas en el aire al momento de una comunicación empática. Lo que sé, bajar el prejuicio, lo que supongo y la empatía, ponerme en el lugar del otro, generar algún código en común con el otro, que no tiene que ver con imitarlo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Son técnicas que cuando uno recién empieza sirven, ¿no? Sirven, Andrea. No está mal, si no, no lo diría la teoría. Pero yo por mi parte prefiero no. Yo, por mi parte, ¿no? Pero de lo que quiere hablar la teoría básicamente es de decirnos que tratemos de mantener un código en común, ¿sí? Para minimizar los ruidos al máximo. Yo lo interpreté. Perdón, no escucho nada. Esa parte del PDF, lo interpreté, está triste, está angustiado. Uno lo está escuchando, está con el interlocutor, no puede estar con una cara feliz. Está contando algo que lo aplique. Exactamente, ahí está el punto, tal cual. ¿Sí? La persona está mal, está triste, tiene una mirada caída. No podemos poner nosotros de carita de feliz. Aunque yo tenga el mejor día del mundo. Es una empatía. Exactamente, por ahí pasa la empatía, sí. No me pongo a llorar con el paciente, pero no estoy tipo Patch Adams, porque en ese momento no da para ser Patch Adams, con todo el respeto que me merece, ¿no? El payamédico, pero digo, a ver, la empatía también tiene que ver con eso, de decir, bueno, voy a dar una mala noticia, el paciente está compungido. Claro, también hablaba de... Aunque sea mi cumpleaños, me la tengo que bancar. Que también hablaba de hacer mucho silencio, ¿no? Cuando un paciente está hablando algo que lo pone mal todo, y a veces uno escucha sin ton ni son y escucha así como por deporte, y eso no es ser empático. Ahí está el tema. Miren que se va a cerrar el coso este. La empatía también tiene que ver con el silencio, sí. Los silencios tienen que ver con la escucha activa, porque yo no estoy escuchando para ver qué le voy a responder. Estoy escuchando para ver qué me dice. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Sí. ¿No? Y ahí entra de nuevo como para cerrar esto de estar a la defensiva o no con el paciente. Estoy a la defensiva, estoy escuchando para ver qué le contesto. Si escucho activamente, sostengo esa tensión o esa tristeza en ese momento, ¿no? Es una cuestión de sostener el silencio. Los psicólogos somos expertos en sostener silencios. Porque bueno, como una conexión, ¿no? Exacto, sí. Chicos, se corta, pero ¿se van entendiendo hasta acá?